Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas aquí al aula magna del Centro Nacional de las Artes para la inauguración de nuestro tercer foro de escultura. Es un evento organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta tercera edición del foro vamos a abordar durante 2 días temáticas muy importantes, muy interesantes acerca de todas las cuestiones que tienen que ver con la escultura actual, no solamente la práctica artística de la escultura, sino también abordado desde el punto de vista de los museos y de la conservación, de la investigación en torno a la escultura. Y para ello nos van a acompañar durante estos días personas expertas, especialistas, escultores, escultoras, pero también investigadores e investigadoras y personas de la Escuela de Restauración de la Antropología, por ejemplo. Está también el maestro Ernesto Martínez, el director del CENCROPAM, el Centro de Restauración y Conservación del INBA, y la maestra Natalia Pollock, que es la directora del Museo de Arte Moderno. En fin, personas del Museo Franz Mayer, del ENCRIM, como decía, de la UNAM. Es decir, muchas personas que se han logrado reunir gracias a un gran trabajo de diseño de este foro. No, el tercero, los otros 2 tuvieron gran éxito, este tercero seguramente también lo tendrá. Y en este trabajo para diseñar las mesas y proponer
las ideas, los problemas y los debates que queremos suscitar con ustedes. Trabajaron mucho la doctora Teresa Favela, investigadora del CENIDIAP, y las maestras Ariadna Patiño, coordinadora de investigación del CENIDIAP, y la maestra Elba Peniche, que era subdirectora de investigación del CENIDIAP. Y además el equipo de difusión, el equipo de documentación del CENIDIAP, a quienes agradecemos muchísimo el esfuerzo. Y también, por supuesto, queremos agradecer a Canal 23, del Centro Nacional de las Artes, que nos permite llegar hasta ustedes, sus pantallas, para que nos puedan seguir en cualquier parte, y además también que nos puedan acompañar con preguntas, comentarios, para que los podamos ir retomando a lo largo de estos 2 días. Y en esta mesa ahora nos acompaña justamente la doctora Teresa Favela, investigadora del CENIDIAP, alentadora de este proyecto, gran experta, investigadora de la escultura, y el maestro Vicente Jurado, que es el director del Centro Nacional de las Artes, que siempre generosamente apoya nuestras iniciativas y ahora nos acompaña además, y le agradecemos muchísimo que esté aquí, como les agradecemos, como digo, su presencia, y sobre todo les invitamos a participar con nosotros, con nosotras en estas 2 días, unas jornadas de reflexión, de inquietudes, de preguntas sobre la escultura. Y ahora van a decir un par de palabras, por favor, le voy a pedir a la doctora Teresa Favela. Muchas gracias al maestro y también a ti que estás muy joven. Y tú también. Bueno, casi ya lo mencionó el maestro Urza. Este tercer foro se cambió la temática porque queremos saber qué está pasando atrás de la escultura, quién la apoya, quién la impulsa, quién la valora. Entonces, por eso la temática que yo propuse fue pues la curaduría, la investigación, todos los estudios que se puedan realizar y sobre todo con expertos de cada materia. Y bueno, nada más para hacer un breve recorrido. El primer foro se centró sobre a partir de la generación llamada de ruptura, ¿sí?, hasta nuestros días, una serie de escultores de diferentes generaciones para dar un repaso de la escultura, qué es lo que pasaba a partir de los años 50. El segundo foro fue la escultura monumental y urbana, que también es muy importante, ¿no?, dentro de todo este quehacer escultórico. Y ahora, pues, como les mencionaba, esta nueva temática que espero que sea de su agrado y de su interés y que podamos aportar, pues, nuevas mentes, nuevas especialidades, ¿sí?, que se están dando ahorita aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias. Y ahora le vamos a pedir a Vicente que nos haga el honor de hacer la declaratoria de inauguración de nuestro foro, y inmediatamente después vamos a continuar con la conferencia del maestro escultor Jorge de Santiago López, muy interesante de la práctica, lo que nos va a compartir sobre una práctica muy especial desarrollada en el Museo Subterráneo de Zipaquirá. A Vicente, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Bueno, para la familia del CENART es un gusto recibirlos, ya que es un centro, el epicentro cultural de este país. Me da mucho gusto convivir con el titular, con el titular del CENIDIAP, con la doctora investigadora, porque me parece que la reflexión sobre los temas escultóricos, los temas de las artes visuales, tienen que emanar de la necesidad también de lo que se genera dentro de los talleres y dentro de la academia. En este caso, bueno, tenemos muy cerquita aquí el Esmeralda. La reflexión emana de ahí, de las necesidades que se van construyendo todos los días. Creo que hoy es en momentos contemporáneos como los que estamos viviendo, ¿no? Es importante reflexionar sobre todas las prácticas curatoriales, artísticas, museísticas, pero sobre todo dentro de la reflexión académica, de la construcción de los procesos creativos. Yo creo e invito a los investigadores también que la reflexión también parta de estos espacios que son, pues, el germen
donde se generan las nuevas prácticas, y que México tiene una gran tradición en cuestiones de la producción escultórica, y tiene grandes maestros que nos han mostrado la ruta durante muchos años. Y me parece que el IMBAL también aquí asume una responsabilidad a través del CENIDIAP de generar este tipo de vínculos y generar este tipo de reflexiones, debates para construir nuevas visiones dentro de la práctica artística de la escultura. Entonces, a mí me da mucho gusto estar en esta brevísima mesa, ¿no? Porque además el CENIDIAP este año cumple 40 años. Así es. ¿No? Y pues nos congratulamos de que vamos a ser también parte de los festejos, porque así ya lo hemos platicado, ¿no? Entre las instancias diversas. Y bueno, pues sin más. Permíteme, Sí. nada más quisiera decir que sí, agradezco mucho eso que mencionas respecto de los 40 años del CENIDIAP, porque justo vamos a hacer muchas cosas juntos, como hemos hecho de todo este tiempo. Y una cosa más señalar que de lo que dice Vicente es súper importante, que es, o sea, estar aquí en el CENART para hablar de escultura es el lugar idóneo, porque como dice, está la Escuela de Escultura del IMBAL, la Esmeralda, ¿no? Pero además este lugar es un lugar donde se concentra todo lo que vamos a hablar, la escultura pública, ¿no? El diseño de los espacios, los lugares, el uso público, ¿no? Y la manera de que la escultura nos rodea, nos provoca, nos hace pensar, ¿no? Entonces sí, me veo mucho que lo hayas resaltado. No, muchas gracias. Pero bueno, para no extendernos y dar paso a los ponentes que tenemos el día de hoy, que son de gran calidad, pues siendo las 10:20 de la mañana, ¿no? Pues damos por inaugurado este foro de escultura, ¿no? Y pues para nosotros es de gran relevancia que ustedes estén aquí. Bienvenidas, Vivian. Muchísimas gracias. Gracias. Y por favor, vamos a... Muy buenos días, maestro de Santiago, le agradezco mucho su interés. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, su interés y pues para que nos platique sobre su quehacer plástico, escultórico en este caso, en su experiencia que tuvo en la Catedral de Sal de Zipaquira, pero primero voy a dar una semblanza. Tuve que acortar mucho las semblanzas para no que fueran hojas y hojas y tuvieran los ponentes de disponer
poco para su tema. Entonces, el maestro de Santiago, originario de Tehuacán, Puebla, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, y en el Centro de Investigación Experimental, el CIEP, ambas instituciones del IMBAL. Fue profesor interino en la misma escuela de La Esmeralda, impartiendo la materia de proyección monumental. En 1996 obtiene el primer premio del pueblo, concurso internacional de escultura en nieve, en Sarnia, Ontario, Canadá. En 2008 fue seleccionado como jurado para la segunda Bienal en Argentina. Obtuvo el primer lugar en el Grand Prix La Ville de Artes Plásticas en Francia y en segundo lugar en la escultura de Louvre Premier en Marsella. Ha participado en más de 35 exposiciones colectivas en Argentina, Guatemala, Puerto Rico y varias ciudades de la República. Sus obras se han exhibido en Canadá, en Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, Italia, Japón, Guatemala, China, Argentina, Ecuador, India, Chile, Brasil, Egipto, Colombia y México. Ha participado en diversos eventos y simposios de escultura, como en China, en la India, Egipto, Ecuador, Canadá, Chile, Brasil. Y participó, lo que les había comentado, fue seleccionado para realizar unas esculturas en la Catedral de Zimanquirá en Colombia, que es un museo subterráneo y, en fin, fue un simposio internacional de escultura monumental. Maestro, adelante, por favor. Claro que sí. Primero quiero dar, bueno, obviamente, los buenos días a todos, agradecer la invitación a la participación a este foro importante y pues saludar a todos los amigos, colegas, gente interesada en el trabajo escultórico. Y bueno, yo hoy les voy a hablar acerca de la experiencia de mi participación, sobre todo en este evento internacional que se organizó en Colombia para crear el primer museo subterráneo de escultura contemporánea en la catedral, lo que es la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Colombia. Este evento marca un cambio en lo que se viene haciendo en los simposios internacionales. Creo que es importante tener un poquito los antecedentes de este tipo de eventos. Estos eventos surgen más o menos a finales de los 50, los simposios internacionales. Parece ser que el primero inicia en un poblado de Austria, Burgenland, algo así, por aquellos años. Esta idea de organizar el trabajo escultórico a través de estos encuentros o simposios internacionales se da en un tiempo de posguerra. Hay mucha destrucción de obra pública en este episodio bélico de la Segunda Guerra Mundial y parece ser que la intención es de todo aquello que se destruyó, crear o reiniciar la restauración o crear nuevos entes escultóricos. Llega un momento en que esta idea empieza a tener eco y a replicarse en muchas partes del mundo. Obviamente, primeramente esto se da en Europa y en los lugares y en los espacios en donde generalmente se trabaja o se desarrolla el trabajo escultórico, como la zona de Italia, esta parte donde están las canteras de Carrara, Pietrasanta, y en otros lugares de Europa empieza a replicar eso porque se empiezan a dar cuenta que estos eventos convocan a mucha gente, interesa a mucha gente ver en vivo lo que es el trabajo escultórico.
si podemos hacerlo. Eh, bueno, ya les dieron algún antecedente de lo que es, no lo pasa, de lo que es mi formación académica. Quiero comentar que yo empiezo muy joven. Tuve la suerte de entrar como aprendiz y ayudante a los 17 años más o menos en el taller de un gran escultor que trabajaba la escultura monumental, que fue el maestro Federico Canesi. Yo inicio con él a principios de los 70s y en el año 74 es cuando inicio ya la carrera formal en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gráfica La Esmeralda, conocida como La Esmeralda. Inicio la carrera, tuve que suspender 2 años y retomo en el 79 y termino la escuela hasta el 82. Terminando la escuela, me invitan a participar como maestro. Estuve casi 10 años dando clase ahí como maestro interino, ya lo mencionaron. Y dejo de dar clases precisamente porque yo ya empezaba a participar en eventos internacionales y un día me dijeron que ya no podían seguir dando permisos para participar, entonces decidí renunciar a las clases. Quiero enseñar más o menos antes de hablar y entrar en materia para hablar de Simposio de Zipaquirá, les voy a presentar para la gente que no me conoce, muchos amigos ya conocen mi obra, o colegas escultores, pero para quien no lo conocen, sí presentar algunas imágenes de lo que es mi obra, sobre todo para que se entienda un poquito mi participación en Zipaquirá y cuál fue mi propuesta. Con esas imágenes de mi obra van a ustedes entender un poco cuál fue mi proyecto. Yo trabajo prácticamente en todos los materiales. Tuve la suerte de tener muy buenos maestros en la época en que estuve estudiando en la Esmeralda, y con el antecedente que tenía yo del taller del maestro Canesi y de la escultura monumental, vine a reafirmar muchos conocimientos ya en el estudio formal, haciendo la carrera en la Esmeralda. Esto es trabajo de metal, acero inoxidable, acero al carbón, y hecho en algunos países. Esta pieza, por ejemplo, está en un parque en Quebec, y si perciben, una de las constantes de mi trabajo es que a mí no me gusta caer en las simetrías. Yo siempre busco que tenga una dinámica mi obra desde todos los ángulos visuales, en los 360 grados de la visual que tenemos, siempre presente alguna cuestión diferente. Si algo se percibe precisamente como la constante de mi trabajo, es que no hay simetrías. Quizá en algunos momentos llego a la simetría aproximada. Aquí está el momento en que es transportada una pieza que se elaboró en un espacio propicio para después ya emplazarla en un jardín escultórico que se creó precisamente para contener estas obras. Bueno, son otras piezas, una pieza de formato mediano y una pieza que hice en una universidad en la India, en Vadora. Y si se dan cuenta, bueno, yo trabajo no estrictamente una geometría. Yo siempre he intentado darle más movimiento a mi obra y por eso he recurrido a los planos reglados para quitarle esa rigidez a la geometría. Más de mi obra, más de trabajo en metal, pero también trabajo
en la piedra. Estas son otras obras en metal. También he hecho trabajos en piedra, en granito, en diferentes tipos de mármoles y otro tipo de piedras. Y siempre, pues, atendiendo al concepto de la monumentalidad. Estas obras, una fue en Japón, la otra la hice en Brasil, y así he tenido participación en alrededor de 16 países, incluyendo México, obviamente, y en otros materiales también he trabajado. Estos son mármoles, estos están en la India, unos, otra pieza, si regresamos al anterior, por favor. Anterior. Sí, esta pieza de la izquierda, la anterior, esta, de mármol blanco, esta está en Metepec, en el Estado de México. La de la derecha está en una fundación cultural en la India, en Badora también. Prácticamente toda esta obra se ha desarrollado en estos encuentros, en estos simposios de escultura monumental. La siguiente, por favor. Aquí hay una pieza que se trabajó, la de la izquierda fue en China y la de la derecha fue en India, más o menos por el 18, el año 18. Y si se dan cuenta, bueno, casi toda mi obra está desarrollada bajo el concepto de la monumentalidad, que me gustaría también explicar un poquito que mucha gente piensa que lo monumental es de tantos metros para arriba, y no es así. El concepto de la monumentalidad se da desde la concepción misma de la obra. Implica manejar de alguna manera todos los elementos que manejamos en la obra escultórica, como es el concepto de la forma, el contraste, como el sostener la forma, los valores que vamos a desarrollar dentro de la obra misma, y siempre enfocada a que van a ser piezas de carácter monumental, ya sea alterando este tipo de contrastes, de valores, para que la obra se pueda percibir desde ciertas distancias, desde ciertos ángulos visuales. Y esto es lo que le viene dando el carácter de monumentalidad. Ahora, entrando más en materia en relación al tema, siempre que se ha convocado este tipo de simposios, en donde a uno ya le proponen hacer piezas de determinada escala, con determinados materiales, empieza uno a desarrollar el concepto escultórico de la obra, y con el carácter de monumentalidad, y siempre pensando en espacios abiertos, como prácticamente siempre se han hecho los simposios, para espacios abiertos, espacios públicos. En esta ocasión se propone, de entrada, hacer obra para un museo subterráneo, para un espacio cerrado. Esto a mí se me hizo sumamente interesante y agradezco además también que se me haya considerado para la participación en este evento. Esta propuesta, y como casi todas las propuestas de este tipo de eventos, de encuentros y de simposios internacionales, se dan básicamente por la iniciativa y la búsqueda de la realización de estos eventos por parte de los artistas. O sea, prácticamente nunca surge la idea de alguna organización gubernamental, de alguna institución, sino prácticamente siempre es por el impulso y la proposición de artistas. En el caso del simposio de Zipaquirá, me cuenta el organizador, que es el escultor Carlos Rodríguez Arango, escultor colombiano, es el que impulsa esta idea para complementar, para enriquecer lo que en sí ya es todo un fenómeno turístico, atractivo turístico muy importante en Colombia, que es la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Resulta que es muy grande, tiene grandes socavones, es prácticamente, si uno ingresa a ese espacio, pues ve que prácticamente viene siendo como una pequeña ciudad, porque hay restaurantes, hay una catedral en donde se oficia misa precisamente, y este escultor propone en algunos de los socavones que no tenían uso, crear un museo subterráneo para escultura monumental. Le toman la palabra, les gusta la idea, y así inicia todo esto. Se hace una curaduría en donde seleccionan a artistas que ellos consideran importantes en este trabajo en piedra, sobre todo de la talla, y hacen una selección de varios artistas de diferentes países. Se propone que una parte de la mitad de los participantes, 11 escultores, se trabajaran sobre los muros de sal de esta museo subterráneo, de este espacio, y la otra mitad, otros 11 escultores, desarrollan un trabajo sobre piedra al exterior de la mina, que después esas obras se iban a integrar al espacio ya del museo propiamente. Y los otros que íbamos a trabajar abajo era sobre los muros de sal. Nos piden bueno, que hagamos difusión de este evento, nos piden la grabación sobre la idea de participar en este evento. Pasamos a la imagen donde hay. Aquí tenemos la invitación al Simposio Internacional de Escultura Monumental para el Museo Subterráneo de la Catedral Central de Zipaquirá. Y bueno, hacemos una presentación explicando que vamos a participar en tal evento. Esto fue el que yo grabé y que me gustaría compartirles. Espero que tenga sonido, porque parece que el sonido era muy bajo. Bueno, aquí estoy explicando que para mí va a ser una experiencia importante el hacer trabajos sobre sal, que uno pensaría que pues, conociendo la sal va a ser algo muy fácil, pero resulta que no. O sea, en la montaña, en el interior de esta montaña, obviamente hay sal, fracciones de sal, pero alternadas con pirita y con un carbón que es muy duro. Entonces, fue un problema tremendo para poder lograr los planos de trabajo. En algunas partes era el material muy blando y en otras partes era muy duro. Fue realmente toda una odisea hacer estos trabajos de los muros de sal. La otra mitad de los participantes estuvieron en el exterior realizando sus esculturas en piedra que después se integraron. Obviamente nos pidieron que cada quien presentara una maqueta. A mí me interesó, me propusieron los dos, hacer tanto o de mármol o de paredes. Obviamente yo decidí hacerlo sobre el muro de sal porque para mí era una experiencia nueva trabajar en este material. Bueno, aquí hago la presentación de lo que iba a ser mi proyecto. Como había un tema para la realización del evento que era ancestralidad y símbolo, yo quise, y como iba a trabajar sobre relieve, yo quise hacer una representación de uno de los mitos fundacionales de la creación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y que es una leyenda que se llama El Corazón de Copil. Resulta que Copil era un príncipe mexica, hijo de Malinaxóchitl, hermana del dios Huitzilopochtli, y entre ellos había ciertos problemas sencillas. Y Copili era el hijo de Malinaxóchitl
y por estos problemas él se enfrenta un día con su tío, la batalla, por de su tío, y muere. Y según la leyenda y según este mito, el corazón de Popil, como venía de la realeza, tenía que ser enterrado bajo un cactus, bajo lo que es el nopal, y se supone que de su corazón enriquece este nopal y es parte de otro mito, de los otros mitos fundacionales, se supone que en este cactus es donde se posa la víbora comiendo una serpiente y que es la imagen que va a determinar en dónde se cree la ciudad de México, Tenochtitlan. Bueno, nosotros iniciamos la obra con una idea, pero cuando vemos que vamos a tener que tallar en esas condiciones, empezamos pues, a trazar los muros. Nos provieron de algún tipo de mobiliario y equipo, pero las condiciones eran muy duras por el material primero, luego también por el espacio. Todas las paredes eran irregulares, se tuvo que primero hacer un emparejamiento de los planos de las paredes para empezar a trabajar sobre ellas. Y tuvimos muchos problemas precisamente por la consistencia del material. De hecho, yo tuve un retraso de una semana, el simposio duraba un mes, y yo tuve que ir un retraso de una semana porque resulta que ya después de una semana de trabajo, donde ya había trazado y estaba determinando mis volúmenes, mis planos, resulta que se empieza a caer parte del muro, una parte que estaba falsa. Entonces, ahí no hubo otra más que desprender toda esta parte, volver a planar y reiniciar otra vez mi trabajo. Por eso yo no logré la volumetría que necesitaba, tuve que reducir un poco la proyección de la forma, porque no podíamos incidir en más de 40 centímetros adentro de las paredes de sal. Bueno, aquí hay varias imágenes de las condiciones en las que estábamos. Todo el tiempo tuvimos que trabajar, obviamente, con mascarillas. Yo soy hipertenso, yo iba medicado, yo no tuve tanto problema, pero muchos de los compañeros tuvieron problemas de la presión alta, de estar esperando todo el tiempo la sal. Pues las condiciones muy duras, pero finalmente pudimos lograr realizar el trabajo y pues puedo decir que por parte de México tuvimos una buena participación y dejamos un buen trabajo escultórico, una buena presencia de México. Esta fue la obra ya final. Siguiente, por favor. Todos acabamos ya muy lastimados por el trabajo que fue arduo, y todos los días entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos hasta las 6 de la tarde, ya a la hora que se ocultaba el sol. Y la entrada, pues ya la salida, todos agotados, teníamos que salir a través de este tren, y precisamente a los turistas ya los sacas de la mina, porque va bajando uno al interior de la montaña hasta llegar a los 180, 140, 80 metros de profundidad. Y luego ya la subida lo hacemos a través de este tren que saca a la gente. Ese fue fue todo un reto y bueno, pues, logramos hacer un buen trabajo. Y ahí vemos todo el proceso, o parte del proceso,
Y finalmente, obviamente cuando nosotros terminamos, todavía no estaba bien armado lo que era el museo. Ya las imágenes del museo en sí, cuando se inauguró, ya fueron estas. Aquí tenemos varias imágenes de cómo quedó ya finalmente el museo, ya con las piezas, también ya las integradas las piezas que se hicieron en el exterior y todo lo de los muros alrededor. Cambiamos el siguiente. Tenemos diferentes ángulos de lo que es este espacio. Yo ahí entendí un poco cómo cobran una dimensión diferente las piezas y cómo lucen las piezas, concebidas precisamente para darle un carácter de monumentalidad y se realizaba en formatos pequeños, cómo cobraron otra dimensión ya integradas al espacio del museo. La concepción del museo obviamente fue desarrollada también por los arquitectos, varios de ellos precisamente los inversionistas de este proyecto. Como decía, estos simposios por lo regular siempre son impulsados por los escultores. Y hay que hacer a veces labor muy intensa para que se puedan llevar a cabo. Este escultor, compañero, colega escultor, gran escultor de Colombia, Carlos Rodríguez Arango, durante varios años estuvo proponiendo este tipo de simposios, de encuentros, y fue hasta como 4 o 5 años después que le fue tomada en cuenta su propuesta. Prendió la idea de hacer este museo y a través de este tipo de simposios que se han convertido en núcleos de desarrollo en muchos lugares. Aquí está uno de ellos, ya tomándose la fotografía frente a la obra que realicé yo. Y vamos a dejar la liga de varios de los videos en donde podemos ver precisamente ya lo que es propiamente el museo. Y solamente quiero presentarles al final una entrevista que me hacen precisamente para dar mi opinión y sobre la realización y mi participación en este museo en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Si lo podemos proyectar. Sí. Si podemos proyectar el video que se había mandado. Creativa fue muy académica, empecé con la figuración, pero en esa búsqueda ya personal, poco a poco se fue derivando mi trabajo hacia el lenguaje más contemporáneo, ¿no? Con más, quizá un poco más hacia la abstracción lírica, no geométrica estrictamente. Son experiencias. Para mí esa es una experiencia estética
pues sublime, ¿no? Cuando estás en ese momento así de que estás creando y generando algo, ¿no?, que sale desde muy adentro de ti, ahí es cuando sientes la presencia y sientes la cercanía de Dios, ¿no? Yo quise representar uno de los mitos fundacionales de mi ciudad, de la Ciudad de México. Fue el del corazón de Copili. Copili era un príncipe mexica, hijo de una diosa, hermana de uno de los dioses principales mexicas, que era Huitzilopochtli. Y como había una rencilla entre ellos, el hijo de Malinalxóchitl, que era la hermana de este dios, quiere vengar a su mamá y se enfrenta a Huitzilopochtli. En esa batalla muere Copili, y como era un descendiente de la nobleza y se estilaba en ese entonces, mandaron a enterrar su corazón en un islote, en lo que era la laguna del Valle de México. Y se supone, según el mito y la leyenda, que donde entierran su corazón surge el nopal, este cactus muy característico de México, en donde llega a posarse el águila que devora a una serpiente, y que era parte de otro mito, precisamente, que era que donde los mexicas encontraran esa escena, un águila devorando a una serpiente, ahí es donde tenía que fundar la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, esta obra, la obra que vengo a presentar, es precisamente esta historia del mito fundacional. Toda la composición, todo el concepto, inclusive era para que quedara como un corazón de sal en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Gracias por compartir esa experiencia tan enriquecedora y tan profunda, tan mística, ¿sí? El estar trabajando en esas profundidades y con ese material que tengo entendido es muy duro, ¿sí? Entonces aquí hay dos cuestiones, la física y la espiritual, que bueno, lo vemos a través de su escultura que realizó allá en Colombia. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la obra del maestro? Sí, adelante, doctor. Me parece muy interesante. ¿Hay micrófono? Pues no. Sí. ¿Me escucha el maestro? Maestro de Santiago, escucha al doctor. No lo escuché. No. Toman un micrófono de allá. Bueno, buenos días. ¿Ahí me escucha, maestro? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la charla. A mí me parece muy interesante, sobre todo el proceso, ¿no?
Entonces, al ver el proceso que usted tuvo a trabajar en Zipaquirá, yo ya tuve la oportunidad de estar ahí. Es impresionante, sobre todo la magia, el misticismo que envuelve ese lugar. Y en efecto, conforme uno va bajando, pasa algo, ¿no? Corporalmente, físicamente te sientes extraño ante ese espacio. Y a mí me surgió como un asunto, yo como escultor, el estado de trance en el que uno entra cuando está creando, cuando está tallando. Además de lo que nos mencionó de la sal que subió la presión, seguramente interiormente usted algo le movió. Me gustaría que nos hablara de eso, por favor. Gracias. Sí, claro, gracias por el comentario. Sí, efectivamente, para mí era muy importante dejar una buena escultura ahí, y pues pasa, no nada más ahí pasó en ese momento. Por lo regular, siempre que está uno desarrollando la obra personal, llega un momento en el que uno se siente, creo que lo menciona en algún momento, cerca de Dios, parte de Dios. Como que surge esa sensación. Siempre que está uno trabajando la piedra, cualquier material. Hay una cuestión aquí que yo sí quiero comentar, es que en el concepto de escultura monumental, más que los materiales, más que la piedra, más que el metal, más que la madera, en realidad la materia fundamental del escultor, bajo este concepto de monumentalidad, es el espacio. El espacio es el que nos mueve y nos determina precisamente las ideas, el discurso plástico que vamos a presentar o que vamos a compartir. Y aquí sí fue muy especial porque en los otros simposios siempre piensa uno en el espacio abierto, en los contextos, los espacios abiertos, en las escalas, y aquí no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Creo que se vio en las imágenes que es muy interesante cómo se percibe la obra presentada ahí precisamente en un espacio cerrado. No sé si el comentario fue relacionado al comentario que se hizo. ¿Alguien más quisiera compartir algo para el maestro? No. Bueno, maestro, pues creo que… sí, allá. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días. Soy Jorge Iván, somos hasta tocayos. Soy docente de aquí de la EMPEC, de la Esmeralda. Fui el último ayudante del maestro Nava, que en paz descanse. Y justamente él me mencionaba la importancia que tenía trabajar como con grandes escultores, ¿no? Él estuvo también trabajando no me acuerdo si con los Canesi también, pero también estuvo también ayudando mucho a otros escultores. En ese sentido, ¿nos podría explayar un poco más sobre la importancia que tiene tanto el ámbito académico, cuando el aspecto formal que tuvo usted, su paso anterior por estos talleres y ya su experiencia profesional? Esa sería una. Tengo otras dos, no sé si es mucho abuso. ¿Sí? Ok. El otro aspecto que se me hizo interesante, yo fui apenas, es el segundo año que voy a Bogotá, pero ahora me tocó ir a la Catedral de la Sal, y justamente pues tiene un aspecto, pues obviamente cultural, ya que pues ha sido 3 fases en la catedral.
Me documenté antes de ir, ¿no? Y justamente es en el siglo XIX cuando, porque solo se extraía originalmente como a flor de tierra. En el siglo XIX llega el barón de Humboldt y al igual que en México hace una investigación, no solo étnica, sino también justamente en Zipaquirá, y es cuando se empieza a hacer esas minas, hasta el siglo XIX, según tengo entendido. Esa es la primera fase. La segunda fase va me parece que del 54 como al 90, me parece. No, no, del siglo XIX, del 54 al 90, sí, al 90 más o menos. Donde se empieza a hacer la primera catedral por unas cuestiones religiosas, porque también ahí tiene que ver, creo que la Virgen del Rosario y cosas así. De hecho, cuando uno va bajando, ya que se cierra la primera catedral, quedan varias esculturas que en la segunda, que es en la que creo que se empezó a hacer en el 94. No tengo bien los datos, pero es lo que más o menos me acuerdo. Y del 94 después empieza el simposio. En este sentido, en el simposio, cuando ya se plantea la elaboración de estas piezas, a mí me surge como me surgió, ¿no? En su momento cuando descendí, como una cuestión, sí, también muy mexicana, ¿no? Porque es como esta cuestión del inframundo, muy de nuestra tierra, ¿no? Y cuando me encontré con su pieza, porque ya uno que baja ve la cúpula y después me empieza uno a recorrer, ¿no? Y ya vi que estaba el museo y que era gratuito. Entonces pues me metí, ¿no? Y empecé a contemplar y sí, la forma de apreciar las obras a 180 metros bajo tierra, bajo otra atmósfera, porque además es también los sulfuros, ¿no? Que también tiene esa variante que es sumamente innata dadas las profundidades, ¿no? Ese carácter que para mí, por ejemplo, André Breton, obviamente cuando dice que México es muy surrealista es porque lo ve a ojos de un extranjero. Pero según mi investigación y lo que yo percibo como mexicano es que México es cosmogónico. Y en este sentido quería saber su sentir al estar trabajando, ya no solo materialmente, sino en como algo cultural que tenemos como mexicanos, obviamente en otra cultura, pero que es muy hermana, ¿no? Y la tercera sería preguntarle ¿qué nos puede decir para las nuevas generaciones en cuanto al oficio, a la enseñanza académica y a la experiencia ya profesional. Serían las tres. Antes que responda el maestro, tenemos 5 minutos, nada más. Gracias. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien, bastante extendidas las preguntas, pero sí, creo que voy a empezar por lo último. Ujú. Yo creo que es muy importante para la gente que está adquiriendo la formación ya académica, el tener las experiencias de participación directa en trabajos escultóricos. Yo tuve esa oportunidad de hacerlo antes de entrar a la academia y para mí fue muy además de ser enriquecedor, pues es lo que ha marcado más o menos mi trayectoria. Yo casi toda mi obra la he trabajado precisamente con el carácter de obras monumentales. De hecho, tengo la formación académica, tengo los antecedentes del taller del maestro Canesi y tengo la especialidad precisamente de los grandes formatos de la escultura monumental por esta formación y por la experiencia de haber participado con el maestro Canesi.
Y actualmente es una de mis especialidades. Yo he apoyado a muchos escultores mexicanos y de otros países para la consecución de sus obras monumentales, porque manejo todas estas técnicas, que hay varias técnicas de la proyección monumental, que de hecho yo di esa clase. Los últimos 3 años que di clase en la Esmeralda, que fue el último año de la carrera, el quinto año, y yo les daba precisamente como la materia fundamental, que era la proyección monumental en ese último año de la carrera. Pero yo siempre lo he dicho, si tienen la oportunidad de participar como colaboradores o de aprendiz o lo que sea, con gente que ya formalmente trabaja en talleres, eh, es una gran enseñanza, el trabajo ya directo y profesional. Yo les recomendaría que bueno, pues, participen en obras públicas, además del estudio formal. Esa sería mi recomendación para la gente que está iniciando en esta actividad, en el trabajo escultórico. Muchas gracias, maestro. Aquí diga. termina su intervención y pues muchas felicidades y de nuevo muy agradecida por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y un saludo a todos. Y ya nada más el último comentario es que el arte, la escultura, el arte, ese significa muchas cosas, pero una que es fundamental es que es un ejercicio de libertad. Okay. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.